Here's some riches. Hey. Oh, I'm sorry. That's fine. Thanks. Thank you. Mm-hmm. The next presenter is Alejandro Gonzalez, and we now leave the Philippines and come back to the mainland, this part of the world. And he's going to be talking to us about the identity of el Mexicano, the Mexican, his identity and its origins in history. So he'll be talking to us a lot about Mexican history. I hope you enjoy. Okay, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro González. Les voy a hablar acerca de del carácter cultural del mexicano a través de su historia. Y mis objetivos para esta presentación son los siguientes. En esta investigación trataré de explicar y detallar algunos aspectos de la cultura mexicana y cómo ésta se fue estructurando a través de la historia. Ofreceré en mi investigación las diferentes etapas históricas por las cuales el mexicano tuvo que pasar. Al mismo tiempo, compararé esas etapas con las repercusiones que éstas tuvieron en el moldeamiento del carácter cultural del mexicano de hoy. A manera de nota, quisiera simplemente aclarar algunos asuntos antes de empezar mi presentación. Esta presentación está basada simplemente en ideas filosóficas, y vamos a suponerlo así. No intento dar ningún estereotipo ni arquetipo al mexicano. Son simplemente algunas características que quizás los mexicanos puedan poseer. ¿Okay? Y las características que ideé mediante mi investigación fueron las siguientes. Para mi investigación, de acuerdo a mi investigación, el mexicano es crédulo, es mentiroso, puede ser macho, es jefe de su hogar, es un caudillo, es un tlatoani, es violento, es ese eterno sufriente, es ese ser que se siente inferior ante lo extranjero, es ese ser resignado, indescifrable, traicionero, malinchista, fantasioso. El mexicano también es un mito vivo, es solitario, es pintor, escultor, pensador, escritor, novelista, conformista, sumiso, aguantador. Es un ser acostumbrado a su realidad, a su familia. Es grotesco, es guadalupano, es un pelado. Es también un hijo de la chingada, tal como Octavio Paz lo dijese en su obra. El mexicano es mexicano porque así lo indican las siguientes características. Es un ser singular, un ser el cual fue moldado por su ambiente, su pasado y por su historia. Y es precisamente a la historia donde me voy a tener que remontar para dar explicación a las anteriores características que mencioné. Y la historia me lleva hacia el mundo indígena. Para los indígenas, el mito eran parte ya de su vida. Los mitos le daban vida al indígena, le daban una explicación ante lo que desconocía. Eran ya parte de su vida interior. Los aztecas, por ejemplo, tenían tres leyendas que muchos de nosotros sabemos. Por ejemplo, su viaje a Aztlán, de Aztlán hacia Tenochtitlán. O podemos verla representada el mito en la bandera de México, con un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Pues todos, quizás muchos de nosotros, sabemos acerca de la leyenda de los 5 soles, del mito azteca. Así que el mito era el pan y sustento de esa civilización. Aquella comida que saciaba su hambre de credulidad y avidez por la fantasía. Los mitos siguieron siendo esa parte primordial del mexicano. El mexicano ahora cree, porque es algo que ya está completamente implantado en su ser. Esa credulidad son aquellas raíces longevas que aún se aferran a nuestra cultura. El mito, la fantasía y la credulidad están ya sumamente ligados al mexicano. Otra de las características que las antiguas civilizaciones tenían era la muerte y el sacrificio. La muerte y el sacrificio especialmente para la civilización azteca,
tenían un mismo concepto, era la continuación de la vida. La muerte del sacrificado llevaba al sacrificado hacia otro mundo, hacia otra vida. Asimismo, la muerte natural siempre llevaba hacia otra vida. Era ese camino hacia Mictlán, ese camino que continuaba la vida a otra dimensión, vida después de la vida. Asimismo era el sacrificio. Sacrificio le daba vida al sacrificado, le daba la oportunidad de seguir otra vida. En otros términos, también representaba la continuación de la vida terrenal. El sacrificio era necesario para continuar ese trayecto del sol a través del cielo. La muerte se convertiría en la más fiel amiga del mexicano, esa amiga inseparable. El mexicano hoy puede querer a la vida, pero jamás amarla. El mexicano puede apegarse a la vida, pero jamás encadenar al futuro. El mexicano puede vivir su vida, pero jamás vivir para la vida. Simplemente porque el mexicano nace para guardar pacientemente a su más fiel e íntima amiga, a la muerte. La traición ha sido uno de los temas más recurrentes en la historia de México. Las primeras traiciones que se vivieron en el pueblo mexicano serían lo de los tlaxcaltecas, que se unirían al conquistador y derrocarían así al pueblo azteca. La Malinche, otro símbolo de la traición para el mexicano. Moctezuma, entregando a su pueblo hacia al conquistador. Pero una de las traiciones más hondas y que afectaron al mexicano más profundamente fue aquella traición de sus propios dioses. ¿Cómo traicionarían los dioses a su pueblo azteca? Bueno, pues ellos lo dejarían en el abandono. Mediante ese abandono el azteca se sentiría totalmente desamparado. Los mismos dioses habían dado avisos, profecías y signos que anunciaban la caída del pueblo azteca. Fue así como los mismos dioses traicionarían al pueblo azteca. Por eso el mexicano ahora traiciona. El mexicano traicionaría, y estas serían algunas de las traiciones más importantes a través de la historia. Podemos ver a un Agustín Iturbide en la independencia, a un Mariano Paredes en la guerra mexicoamericana, o los conservadores en la guerra de la Reforma. Y quién no olvidar a Victoriano Huerta durante la Revolución Mexicana. Es por eso que la traición no es solamente un tema recurrente en la historia mexicana, sino que es un puñal sobre una herida abierta, expeliendo olores fétidos de traición, muerte y soledad. Uno de los temas más peculiares, o una de las palabras más peculiares en la cultura mexicana es el uso de la chingada. El verbo chingar tiene un sinfín de significados y connotaciones dependiendo de la actitud, el gesto y la expresión que se le quiera añadir. Sin embargo, para Octavio Paz, este verbo tendría un significado diferente, un significado que le daba la razón al por qué el mexicano tendría una característica similar, muy peculiar, perdón. Para Octavio Paz, el verbo chingar quería decir ultrajar, violar y someter a una mujer a tener relaciones sexuales. Es así como la mujer violada, esa mujer ultrajada se convertiría en la chingada. La mujer indígena sería esa mujer ultrajada, esa mujer violada, esa mujer chingada por el conquistador, en otras palabras. La Malinche, simbólicamente la madre del primer mexicano y la madre del mestizaje, sería esa primer mujer chingada. El mexicano es pues ese bastardo, ese hijo sin padre, ese hijo de la mujer ultrajada, un hijo de Malinche, un hijo de la violación. Por lo consiguiente, el mexicano, podemos decir, es un hijo de la chingada. Y esto me llevaría a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una de las, vamos a decir, una de las imágenes más sagradas para el pueblo mexicano. La Virgen de Guadalupe se le aparecería al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531. Tras la aparición de esta Virgen de Guadalupe, pero anteriormente, perdón, el indígena ya tenía ese culto, ese fervor hacia una madre que se llamaba Tonantzin. Tonantzin era una diosa
el cual el mexicano le rendía culto. Entonces, tras la aparición de la Virgen de Guadalupe, el indígena no solamente iba a rendirle culto a la Virgen de Guadalupe, sino que a su diosa Tonantzin. Y es precisamente en la aparición de la Virgen de Guadalupe cuando el mexicano necesitaba más de una madre que los cuidara del yugo español. Tenían hambre de una madre. El pueblo mexicano adoptaría a esta madre y esta madre adoptaría al pueblo mexicano. El mexicano aprendería a amar a su madre. Es entonces cuando el mexicano se convertiría en un guadalupano. El machismo mexicano es uno de los temas también muy recurrentes dentro de la cultura de México. Pero el machismo no solamente, o más bien el mexicano, no es porque quisiera ser macho, sino que la historia lo hizo ser un macho. El mestizo, el nuevo mexicano durante la colonia, sería relegado a ese limbo cultural, a esos puestos políticos que siempre quiso alcanzar y no podía obtener. El mexicano entonces carecía de poder, de respeto y de ese hidalguismo español. Entonces tenía que hacerse valer, tenía que ser valiente y agresivo. El mexicano entonces se convertiría en ese macho, en ese jefe de su hogar, en ese ser prepotente y valedor de su sexualidad y fuerza. Es por eso que el macho mexicano tiene que ser valiente, agresivo, temerario, violento, grotesco, un jefe de su hogar, es decir, un verdadero chingón. El albur mexicano es otra de las características que están sumamente ligadas con la cultura del mexicano. Pero, ¿qué es el albur? El albur es ese juego de palabras que contienen alusiones sexuales, humorísticas, enmascaradas por el uso de las palabras ambiguas y de doble sentido. Hay un vencedor y un vencido. El perdedor es figurativamente violado, es decir, el perdedor sufre esa vergüenza de ser derrotado por las configuraciones del juego. El albur también tiene su historia, y esa historia comienza durante el tiempo de la iglesia y la represión que ésta inculcó sobre el mexicano. El mexicano quería huir de esa represión y de esa censura, quería liberarse y huir a la misma vez. Es así como el mexicano crearía una nueva forma de enmascarar, de esconder, de ocultar aquellos deseos de perversión y liberación que tenía atrapados. Era ese deseo escondido y encerrado que solamente podía ser dicho abiertamente mediante el uso de la ambigüedad y del doble sentido. Es por eso que el mexicano se enmascara con la ambigüedad, para escapar de esa represión a la sexualidad y convierte las palabras cotidianas en objetos sexuales. Es por eso que el mexicano es un alburero por naturaleza. La independencia cambiaría completamente la cara del mexicano. La independencia traería una constitución liberal y democrática como en muchos países de Latinoamérica. Pero también la constitución llevaría al mexicano hacia un futuro sin pasado. ¿Por qué digo esto? El pasado de México estaba hundido en un conservatismo que ya estaba inculcado por el mismo español durante la colonia. Entonces la Constitución vino a autonegar ese pasado de México. Por eso que el mexicano se convertiría en ese ser mentiroso, en ese ser que encerraba sus leyes en un mar de falacias. El mexicano portaría nuevamente esa máscara que ocultaba la falsedad que llevaba sobre su rostro. El porfiriato definitivamente vino a cambiar nuestra forma de gobierno en una forma definitiva. El porfiriato pondría en efecto la ley de reforma y también pondría en efecto su lema más usual, que era de pan y palo. El pan eran aquellos sobornos, aquellos puestos gubernamentales y tierras, ascensos y pensiones. El pan era dado para todos aquellos que estuvieran de acuerdo con su política. Palo significaba la exterminación o exiliación, es decir, todos aquellos que estuvieran en contra de su gobierno serían recibidos con palo. Por eso que el mexicano se enseñaría a ser ese ser aguantador durante esos años. Es decir, que cada vez que ve su pasado porfirista, ve su presente actual. La revolución tendría una repercusión muy honda sobre el mexicano. La revolución fue esa explosión de una realidad que se vivía ya ante el porfirismo.
Pero sin embargo la revolución carecía en sí de un sistema idealista, algo que hiciera al mexicano anhelar a cambiar algo que ya estaba dentro de su cultura. Al no haber un líder intelectual que fomentara ese anhelo, el revolucionario no sabría por qué luchaba. Hay una novela que expresa con detalle esos sentimientos. Esa novela fue escrita por Mariano Azuela y se llama Los de Abajo. En esa novela vemos un personaje tirando una roca hacia un precipicio de una montaña. La roca sigue cayendo y no se detiene. Y es así la revolución. Y es así como dice este pasaje de la historia. Mira esa piedra como ya no se para. Así era la revolución. Empezó y no se podía parar ya. El mexicano ya estaba impuesto a la revolución. Por eso que el mexicano canta y llora sus corridos revolucionarios que reflejan ese desastre, ese dolor, esas alegrías, esos momentos de gloria, esos triunfos y fracasos durante la revolución. La revolución también nos legaría un tipo de arte. Es ese arte que nos llevaría a nuestro pasado, a nuestros inicios y a nuestros orígenes. Algunos de los artistas de esta generación son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan Rulfo, Mariano Azuela y José Guadalupe Posadas. La revolución transformaría al mexicano en ese ser que trataría de buscar y revivir un pasado confinado al olvido, a la negación y al rechazo. El mexicano haría de la revolución un arte. Algunos de los ejemplos de ese arte son los siguientes. Ese mundo azteca inmortalizado mediante esa pintura de Diego Rivera, o el Día de los Muertos, que está muy inculcado, muy enraizado en la cultura de México, o la Revolución también inmortalizada. O un Juan Rulfo que escribiría solamente 2 obras, pero con esas 2 obras inmortalizaría la cultura de México, llevando en esta novela de Pedro Páramo al mexicano a los mitos, a sus inicios, a ese mundo de fantasía que siempre el mexicano ha vivido. O quizás un Guadalupe Posadas inmortalizando a la muerte, a nuestra fiel amiga, inmortalizándola mediante las configuraciones de la revolución. Tlatelolco sería un paso definitivo a la censura y la mano dura del gobierno. Tlatelolco se viviría ese mismo día 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno atacara a estudiantes en medio de una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. Según el gobierno, hubo 150 y 500 muertes. Pero creo que saqué un poema de Rosario Castellanos y describe con más exactitud lo que realmente se vivió ese día. El poema dice así: y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. El día 2 de octubre, todos los mexicanos podrán recordar esa fecha, pero el gobierno jamás lo podrá recordar. No está en archivos. Entonces el mexicano se convertiría en ese ser que se acostumbraría a la censura y a la mano dura del gobierno. Chiapas es el último lugar donde iré a través de la historia de México. Y Chiapas nacería ese mismo 1 de octubre. Chiapas sería ese estado olvidado de México. Y surge mediante el levantamiento de armas comandada por el subcomandante Marcos. La revolución de Chiapas sería en sí una protesta de 500 años de explotación, de ultrajes y de humillaciones a las que el indígena ha sido sometido. Fue un movimiento aplastado y acallado por el gobierno. Fue la misma política que se utilizó en Tlatelolco. Y esta revolución simplemente nos vino a fomentar o a decir que existe una falta de unión entre los mexicanos. Pues dejamos morir a nuestros hermanos chiapanecos solos en esa batalla. Entonces
mediante esta revolución el mexicano se acostumbraría más, aún así, más a su pasado, hacia ese día de Tlatelolco, hacia esa masacre de Acteal también durante la guerra de Chiapas, hacia la violencia y hacia la mano dura del gobierno. Simplemente como conclusión, quería tratar 3 puntos a manera de advertencia en la cultura de México. Hay 3 cosas que no se le debe de hacer a un mexicano. Una es insultar a su madre. El mexicano, como muchos sabemos, es un ferviente defensor de su familia. El insultar a su bandera. La bandera representa lo que es el mexicano, ese mito vivo plasmado en un águila devorando una serpiente. Tampoco se debe de insultar a la Virgen de Guadalupe, pues si lo haces, es como insultar a lo más puro que tiene el mexicano en su cultura. Es entonces con esta presentación que no pretendí construir barreras con el mexicano y lo mexicano. Simplemente traté de derribar esas barreras para que exista un entendimiento de las características culturales mexicanas. Ese entendimiento solamente se puede lograr mediante una incursión a la historia. Y esto. Todo chingón. Gracias. So I don't know if I'm the son of La Virgen de Guadalupe or the son of... Gracias. Just one question, Alejandro. Yes. Para ti, ¿dónde empieza geográficamente ese México que estás hablando? ¿Dónde empieza ese mexicano? Ese mexicano empieza simplemente desde el mismo comienzo de desde donde se existieron esas fronteras entre ese mundo precolombino hasta hoy en día, siento yo. En cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo geográfico. En cuanto a lo geográfico, creo que puede decirse que esa frontera que existe con Centroamérica, creo que no termina ahí. Creo que también los demás siguen teniendo su cultura muy relacionada con el mexicano. Ahora también lo geográfico puede llegar hasta Estados Unidos, hasta Canadá, cualquier otra parte del mundo, porque los mexicanos estamos en todas partes. Así que creo que no existen fronteras. Sin banderas. Sin banderas, exactamente. ¿Una otra pregunta? I had the opportunity once, and I meant no dishonor or anything, but when I was a young college student like you are, many of you are, we were having one of these demonstrations, manifestations in Denver, Colorado, and we were trying to show, well, we were going through a demonstration for a particular cause, and we wanted to also show pride in our Mexican culture or Mexican background. Little did I know that it was not right to well, I didn't mean to dishonor the Mexican flag, but one of my friends had this humongous St. Bernard dog, big one, about this size right here. And you know, like a lot of times you put flags on horses, you know, well, I put the Mexican flag on the dog, thinking that I was honoring the flag, right? I was honoring the culture. And I got, this man almost wanted him to beat me up. You don't do that. Oh, okay, I didn't know. So, you know, the point that you made in the end is, I felt victory there. Thank you, Alex. Mm-hmm.